Como les anunciamos, gracias por seguir con nosotros. Como les anunciamos, se encuentra en nuestros estudios Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, el IDL, para poder conocer en realidad, independientemente de los adjetivos políticos y de la controversia que pueda haber despertado las declaraciones de la congresista Mónica Chacón, y en realidad siempre hay declaraciones con respecto al futuro de Alberto Fujimori. ¿Cuál es la situación finalmente legal? Que de eso estamos hablando, y que de lo que estamos hablando además es que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo sin ningún tipo de presión, no sea pues por supuesto de quien va a tomar el control del Congreso, o quien además podría incluso llegar a Palacio de Gobierno. Finalmente eso es lo que se le cuestiona en materia crítica al fujimorismo en términos del irrespeto a los contrapesos democráticos y a la independencia de los poderes del Estado. Finalmente eso es lo que tendría pues que discutirse. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Cuéntenos exactamente en qué estamos, porque la congresista Chacón dice, bueno, se va a venir, o sea, nosotros queremos que Alberto Fujimori salga por la puerta grande porque el Poder Judicial tiene que, ¿no?, anular este caso. Es decir, como si no se hubiera dado la sentencia. A la hora que se anula una sentencia es como sencillamente se borró. Sí. No se dio, ¿no? Entonces a eso se refiere con la puerta grande, ¿no? Sí, claro. O sea, a una reivindicación, ¿no?, y a una corrección del Poder Judicial sobre una sentencia que se dio en su momento. ¿De qué estamos hablando exactamente? Mira, efectivamente, yo creo que el sentido de las declaraciones va en esa dirección, digamos, hacer una afirmación sobre que una persona que está condenada y con una sentencia confirmada va a salir por la puerta grande. Claro, efectivamente es una presión indebida. Porque por supuesto cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir a los recursos legales, ¿no?, que pueda tener para ejercer una defensa y digamos corregir un fallo que pueda creer incorrecto. Exactamente. Pero aquí estamos cuando estamos hablando de una congresista electa del grupo que va a tener mayoría absoluta en el Congreso, que dice que el Poder Judicial tiene que... ¿Qué cosa es lo que debemos conocer con respecto a los recursos que ya se han presentado con anterioridad en el caso de Fujimori? Eso me parece que es importante, digamos. Si se tratara de un caso en el que, digamos, hay algún tipo de evidencia de una irregularidad, de una aplicación indebida de la ley, mira, lo que tú dices, o sea, cualquier ciudadano tiene el derecho de activar el mecanismo de la revisión, de la apelación, del recurso de nulidad, o en todo caso apelar a un proceso constitucional como el amparo o el habeas corpus. En el caso de Fujimori todo eso se ha activado. Hay que recordar, él fue sentenciado el 7 de abril del 2009 y la sentencia se confirmó el 30 de diciembre de ese mismo año. Y luego, ya inclusive tras el cambio de defensa de Fujimori, se activaron el mecanismo de la revisión de la sentencia, y hace más o menos 2 años, el propio tribunal de la Sala Penal de la Corte Suprema, presidido por Javier Villestein, declaró que esa revisión era improcedente. ¿Por qué razón? Porque no se había argumentado y demostrado de que había existido algún tipo de irregularidad o una condena indebida sobre Alberto Fujimori. Es decir, le dijo que no tenía ningún tipo de sustento. Y luego se han activado 2 habeas corpus, uno por una persona aparentemente desconectada de la defensa de Fujimori y el otro por el propio William Paco Castillo. Y por lo tanto eso significa que los niveles de cuestionamiento que ellos han planteado en realidad son básicamente políticos, no legales, tampoco probatorios. Es interesante lo que usted recuerda con respecto al magistrado del vocal supremo Villestein, porque se sabe que, bueno, digamos, las baterías del fujimorismo están usualmente concentradas en César San Martín. Exactamente. Que es, por supuesto, expresidente del Poder Judicial, pero es quien dirigió la sala, ¿no?, que dio la sentencia originalmente. Pero, por ejemplo, Javier Villestein incluso ha sido muy crítico en su momento, y es un personaje pues controversial, ¿no? Ha sido muy crítico en su momento del propio doctor San Martín, no ha ocultado, digamos, críticas frontales, ¿no? Entonces, claro, es también incluso Villestein el que ha confirmado la validez de la sentencia en este caso. Ahora, ese es un dato muy importante. Es muy relevante. Es muy importante. No es San Martín que recibe el recurso de revisión y lo declara nulo. En realidad es el otro tribunal que creo que actuó de una manera correcta, y eso hay que reconocerle a Javier Villestein, pero creo que sobre la base de un elemento clave, digamos, la defensa de Fujimori dirigida por William Paco Castillo no tenía ningún tipo de argumento, ninguno. O sea, más allá del argumento político, el tema del correo, de que esta sentencia fue hecha supuestamente en el extranjero, esos argumentos en realidad son simplemente argumentos políticos para descalificar la sentencia ante la opinión pública. Pero eso no fue planteado por William Paco Castillo. En realidad él quiso plantear un elemento de la capacidad probatoria del juicio respecto de las responsabilidades de Fujimori y un cuestionamiento
a la existencia de una suerte de doble sentencia, decía, ¿no? Que Montesinos ya había sido condenado como autor mediato por el crimen de Barrios Altos y por lo tanto no correspondía que a Fujimori se le aplique esa sentencia, lo cual el tribunal dijo que eso era perfectamente legal y por lo tanto le declaró improcedente ese pedido. Porque, a ver, ¿son cuántos habeas corpus que ya han pasado? ¿Son dos? ¿Y estamos hablando de un tercero ahora? Efectivamente, nos hemos enterado que hay un tercer habeas corpus. Estos dos habeas corpus han pasado por todas las revisiones y me parece que en ambos casos han llegado al Tribunal Constitucional. En ambos casos al TC y en ambos casos el TC los ha desestimado de plano, sin ningún tipo de posibilidad de poner en duda siquiera la validez de la sentencia. ¿Es el que se refiere a los famosos correos electrónicos? Mira, ya me he enterado un poco más y en realidad parece que el nudo central de cuestionamiento va por el tema de que no hay prueba de que él haya sido autor de los hechos, es decir, está nuevamente queriendo revivir la actividad probatoria del juicio, está cuestionando la calificación de crimen de lesa humanidad sobre los crímenes de Barrios Altos y la Cantuta. Entiendo que ya se ha cuestionado antes que si la legislación peruana incluía o no la categoría de lesa humanidad. Por ahí ya pasamos. Por ahí ya se pasó y en realidad también ese argumento ha sido totalmente desestimado porque es perfectamente legal, perfectamente constitucional condenar a una persona por homicidio calificado como fue condenado Fujimori y hacer una calificación de acuerdo al derecho internacional por la gravedad y por las características de un hecho que es un crimen de lesa humanidad. ¿Los fujimoristas siguen cuestionando la argumentación de la autoría inmediata? Mira, sí, pero en realidad yo creo que eso es una, disculpando la palabra, pero es un verdadero disparate en realidad. La autoría inmediata no se inventa para Fujimori, en realidad la autoría inmediata es un elemento de la doctrina penal y de la jurisprudencia penal de hace cerca de 200 años, es decir, los delitos se cometen por mano propia o a través de una persona. Y la autoría inmediata, pues estamos hablando, digamos, para traducirlo en cristiano, es un poco cadena de mando, ¿no? Sí, y si tú tenías, pues, la posibilidad de que las cosas no ocurran como ocurrieron. No solamente eso, y ahí, Carlos, yo quería pedirte una reflexión, porque para mí es muy importante algo que no se suele discutir en términos de si Fujimori lo hizo o no lo hizo y hasta dónde llegó. En el contexto de la sentencia pesa mucho, recuerdo yo, pesa mucho el tema de cómo el Ejecutivo controlaba absolutamente a todos los poderes del Estado. Y cómo el Ejecutivo, conocidos los crímenes del Grupo Colina, y a mí me parece fundamental esto, lo que hace el gobierno es encubrir esos crímenes en lugar de entregar a los responsables, digamos, operativos, inmediatos. O de permitir la investigación imparcial del aparato judicial, ¿no? Eso es vital, ¿no? Eso es vital para entender, digamos, cuál pudo haber sido la responsabilidad en este caso del sentenciado. Exactamente. El sentenciado del presidente de la República y en todo caso, si ocurría un crimen o crímenes de esta gravedad, estamos hablando de un escuadrón de la muerte, ¿no? Lo que tenía que hacer el Ejecutivo para librar su responsabilidad, en todo caso, para empezar, era entregar a los responsables a la justicia como se debía. Sí. Eso no ocurrió. Y ahí se marca una diferencia porque muchas veces se dice que en el gobierno de García o en el gobierno de Belaúnde o hubo más muertos o hubo más abusos a los derechos humanos, lo que se quiera. Pero el hecho es que ahí hubo gobiernos democráticos, ¿no? Mal que bien, donde los responsables operativos en su momento respondieron a la justicia. Entonces ahí hay una diferencia que tiene que ver mucho con los contrapesos democráticos y mucho con la independencia de poderes, ¿no? Exactamente. Y creo que el contenido de esa sentencia, que son como 723 páginas, ¿no es cierto?, da cuenta de eso. Tú has mencionado dos elementos muy importantes del documento. Uno es el contexto, digamos, todo evento criminal tiene que ser contextualizado de mejor manera o con más exigencia cuando se tratan de crímenes sistemáticos contra los derechos humanos. Digamos, el escenario es un gobierno dictatorial, violaciones múltiples y generalizadas contra los derechos humanos. Ese es el contexto político-social en el que se desarrolla. Y el otro elemento es, oye, ¿qué hiciste después que se hicieron públicas las investigaciones? ¿No es cierto? Bueno, lo que hizo el presidente Fujimori fue promover una ley de amnistía. Por lo tanto, esos dos elementos son elementos referenciales muy importantes, pero no decisivos al momento que se determina la responsabilidad criminal, porque lo que adicionalmente se demuestra es que Fujimori tiene un aliento, ¿no es cierto?, políticamente hablando, a organizar, primero darle todo el poder a Montesinos, todo el poder al Servicio de Inteligencia, determinar inclusive una doctrina para constituir aparatos de inteligencia encargados de la eliminación de personas como el destacamento Colina. Tú decías... O sea, no solamente es la reacción encubridora, sino un papel activo en la conformación previa de estos grupos. Un rol protagónico en la lucha contra subversiva, pero además alentando un discurso de eliminación selectiva de personas.
y determinando una organización dentro del aparato militar y especialmente dentro del aparato de inteligencia militar, justamente para cumplir ese rol estratégico de la lucha contra la soberanía. Cuénteme, Todo Carlos, eso se demuestra y por eso es que el tribunal concluye que Fujimori tiene un rol protagónico, que ha dado disposiciones, que ha generado una política y que esa política ha sido el resultado de los crímenes. Cuénteme puntualmente sobre las declaraciones de la congresista Chacón. Ella ya se refiere, porque es muy importante contextualizar todo lo que usted está señalando, porque pareciera pues que la sentencia no ha pasado por revisiones, sí, ¿no? Sí. O que la hubieran dado ayer, más o menos. Exactamente. ¿No? Pero ha pasado por todos los recursos del caso. Ahora, la congresista Chacón se refiere a este episodio de los correos electrónicos, ¿no? Entonces ella dice que el magistrado César San Martín no ha negado la autoría de estos correos y que estos correos famosos comprueban que la sentencia habría sido fabricada, ¿no? Sí. Por, digamos, elementos extranjeros incluso. Yo llegué a hablar con el doctor San Martín telefónicamente y él me dijo que los correos, que lo que fue una más o menos sorpresa para mí, porque uno ya se va perdiendo en todas estas ramificaciones. Sí. Pero no solamente me negó la autoría de los correos, sino que dijo que efectivamente habían sido alterados y que esto había sido comprobado por la Policía de Investigación, por la Fiscalía, y que acaba de ser confirmado la semana pasada nomás por el Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, ahora, esa es una buena noticia. Yo entiendo que el 20 de abril, es decir, la próxima semana, el Tribunal Constitucional va a ver este caso, es decir, el famoso caso de los correos también ya pasó entonces por la justicia ordinaria. Sí, en realidad la defensa de Alberto Fujimori ha ido por esa ruta y no sé exactamente cuáles salas, pero ya la justicia ordinaria ha dicho no esto no tiene justificación y al final lo que va a ver esto es el Tribunal Constitucional. Mira, sería la última instancia. El tema de los correos me parece que el único momento que se plantea formalmente más allá del discurso político es en esta queja que se presenta hace cerca de 2 años ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Y efectivamente ahí entiendo que se ha hecho una investigación de carácter administrativo, disciplinario, si es que correspondían o no correspondían a la autoridad de César San Martín y si es que eso había tenido algún tipo de incidencia sobre la sentencia. Inclusive, el momento que Paco Castillo presente esa queja contra San Martín, el CNM le exige y le dice, oiga señor, usted debe determinar qué parte de la sentencia que usted dice ha sido escrita en el extranjero es la que usted puede acreditar de tal manera. Julián Paco Castillo nunca ha respondido. Es decir, porque es un dato falso. Pero además, eso creo que simplemente es una suerte de bravata del fujimorismo, de ir pretendiendo minar o cuestionar políticamente. ¿Cómo usted ubica Por un dato concreto, Enrique, sí. Cuando uno revisa los correos, el discurso y la posición de los profesores de Salamanca en realidad es contraria al texto de la sentencia. Ellos reflexionan y dicen que apostarían por una coautoría en términos de imputación y no por una autoría inmediata, es decir, dos posiciones en el derecho penal completamente diferentes. Ahora, lo que San Martín no ha negado es que seguramente pudo haber establecido algún tipo de comunicación, pero lo que me dice es que los correos fueron alterados. Exacto. ¿no? O sea, es decir, ahí hablaría de intencionalidad política. Es imposible. La sentencia tiene 723 páginas. Es imposible que un documento pueda ser escrito en el extranjero y un juez peruano o cualquier otro país lo firma. ¿Qué cosa quiere decir la congresista Cecilia Chacón con lo que declara? ¿Qué cosa quiere finalmente decir? Si llegamos a la certeza y a la verdad, independientemente de las opiniones, en este caso, de que el Poder Judicial ha revisado esta sentencia al derecho y al revés, o sea, es decir, es como una ropa que se pone a secar, la volteas, la vuelves ¿no? Ha pasado por todo esto. ¿Qué quiere decir lo que declara la congresista Chacón en circunstancias en las cuales el fujimorismo obtiene la mayoría absoluta en el Congreso y está muy cerca de llegar a Palacio de Gobierno? Mira, yo creo que es la renovación de la agenda política del pasado, que es una agenda que creo que fue un poco puesta debajo de la mesa, pero que tras el éxito contundente del fujimorismo en las elecciones, sale a la luz del día nuevamente. Es decir, me parece que desde mi punto de vista es eso lo que significa, es dar cuenta, además, no es cualquier persona la que lo estaba anunciando, es la persona con una de las mayores o las capaces... Es la cabeza de lista. Exactamente, la cabeza de lista, la que probablemente sea la presidenta del Congreso, y desde ahí viene la crítica sostenida a un documento del Poder Judicial que tiene la condición de sentencia confirmada, que es una cosa juzgada, y por lo tanto de nuevo hay un planteamiento de ese discurso. ¿No es cierto? Es decir, el cuestionamiento, la delegitimación para dejar abierta la posibilidad de que como se puede decir, nuevamente se le vaya a meter mano no solamente a la sentencia, sino a las reglas del Estado de Derecho. Obviamente, ¿no? O sea, a las reglas del Estado de Derecho. Alberto Fujimori es una persona anciana, es una persona, digamos, habrá opiniones, ¿no?, sobre los grados de sus dolencias, pero lo hemos visto hace algunos años
bastante disminuido, Sí. ¿no? Pero una cosa es una, digamos, decisión basada en aspectos humanitarios. El propio Pedro Pablo Kuczynski ha puesto, ¿no?, sobre la mesa la posibilidad de impulsar una legislación para que personas como Fujimori pasen su condena. Pero ¿no?, es importante... Y otra es digamos, la modificación, exactamente, ¿no?, de la situación judicial, bajo la cual pues la congresista Chacón lo que nos dice es, no, sí, lo que vamos a hacer es que se anule esta exactamente, sentencia, ¿no? Eso no corresponde, ¿no? Porque además, como tú decías, no es que la sentencia se ha dado ayer y que se acaban de dar cuenta que es una sentencia irregular, se ha dado hace 7 años y todos los mecanismos legalmente permitidos ya han sido activados. Muy bien. Y por eso es que esta audiencia que se va a realizar la próxima semana en el Tribunal Constitucional también da cuenta de un asunto muy importante. Se llega al Tribunal Constitucional en procesos de habeas corpus cuando se ha perdido en el Poder Judicial. Claro. Es decir, el Poder Judicial les ha dicho por tercera vez que no tienen razón. Yo creo que tienen lo que una la evidencia ciudadanía de que tiene que saber es cuando llegas al Tribunal Constitucional es que ya quemaste todo el resto de exactamente. Muy bien. Ahí hay un discurso político sobre el que hay que tener cuidado porque me parece que, más allá de que hayan sacado una gran votación, me parece que no es correcto estar cuestionando las reglas del funcionamiento del Estado. Porque hay que dejar que los poderes del Estado hagan su tarea